Los últimos instantes de Viridiana a la Triste, la imagen que estremeció a todo México. La historia de Viridiana a la Triste es, en muchos sentidos, la representación perfecta de lo efímero de la vida y de cómo la fama, el talento y la juventud pueden desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, es necesario remontarnos no solo a la noche fatídica de su accidente, sino también al contexto social, familiar y mediático que hizo de su muerte un acontecimiento que trascendió generaciones. Una estrella en ascenso apagada demasiado pronto. Viridiana a la Triste nació con una herencia artística que parecía marcar su destino. Hija de la legendaria actriz Silvia Pinal y del director Gustavo Alatriste, creció en un entorno rodeado de cámaras, escenarios y sets cinematográficos. Desde pequeña se habló de ella como la promesa de una nueva era del cine y la televisión mexicana. Tenía talento, una belleza singular y, sobre todo, la frescura de una juventud que la hacía cercana al público. Su carrera apenas comenzaba a tomar vuelo cuando el destino decidió interrumpirla de manera brutal. A finales de 1982, Viridiana se encontraba en un momento crucial de su vida. Había participado en proyectos televisivos que le habían dado visibilidad y comenzaba a construir una identidad propia, más allá de la sombra imponente de su madre. Quienes la conocían afirman que estaba entusiasmada con nuevos proyectos. Incluso se hablaba de una incursión en el cine que le abriría definitivamente las puertas de la gran pantalla. Sin embargo, aquella madrugada trágica todo se desmoronó. La noche del accidente. Un contexto cargado de tensiones. La última noche de Viridiana estuvo marcada por tensiones familiares y personales. Diversos testimonios indican que hubo una discusión previa con su madre, relacionada con decisiones de vida y con el rumbo de su carrera. Como suele ocurrir en las familias artísticas, los conflictos entre lo profesional y lo personal se mezclaban con facilidad, y en este caso, esas diferencias habrían generado un clima de confrontación. La joven salió de casa alterada, conduciendo su automóvil. Era de madrugada, y la Ciudad de México se encontraba envuelta en un silencio apenas interrumpido por el ruido de los motores y alguna que otra sirena a lo lejos. Según testigos, conducía a gran velocidad por las avenidas, quizá como una manera de liberar la tensión acumulada. Nadie imaginaba que aquel trayecto se convertiría en el último, el impacto. Segundos que definieron una tragedia. De acuerdo con los reportes oficiales, el automóvil de Viridiana perdió el control en una curva peligrosa. El vehículo se estrelló violentamente contra una estructura metálica, provocando daños irreversibles. La escena fue dantesca. Las luces destellantes de las patrullas, las sirenas de las ambulancias y el cuerpo inerte de la joven que, hasta pocas horas antes, irradiaba vitalidad. Una fotografía tomada en el lugar del accidente captó aquel instante desgarrador. Esa imagen, en blanco y negro, congeló el dolor, la incredulidad y la fragilidad de la vida. Aunque en su momento circuló en periódicos y revistas, con el paso de los años reapareció en Internet, reavivando el dolor de los que la admiraban y generando un debate sobre la ética de difundir imágenes tan sensibles. El peso simbólico de una imagen. La fotografía del accidente de Viridiana no es solo un documento gráfico. Es para muchos un símbolo. Representa el contraste entre la luz de la fama y la oscuridad de la tragedia. Las redes sociales, décadas después, rescataron aquella instantánea y la convirtieron en un tema de conversación global. En Twitter, Instagram y Facebook se multiplicaron las publicaciones con mensajes de incredulidad, tristeza y homenajes. Lo interesante es cómo las generaciones que no vivieron directamente su tiempo comenzaron a apropiarse de su historia. Jóvenes que apenas conocían el nombre de Viridiana descubrieron en esa imagen un relato doloroso sobre la vulnerabilidad humana. Fue así como la figura de la actriz se transformó en un mito. Una mujer que, aún en la muerte, logró trascender el tiempo. El dolor de Silvia Pinal y la familia. Ninguna tragedia familiar ha sido tan pública en la historia del espectáculo mexicano como la muerte de Viridiana. Silvia Pinal, reconocida en todo el continente, enfrentó un dolor indescriptible al perder a su hija.
En entrevistas posteriores, la actriz relató con lágrimas en los ojos la impotencia de aquella noche, la discusión previa, la llamada que confirmó el accidente y el vacío que desde entonces la acompañó. Su madre no solo perdió a una hija, sino también la promesa de continuidad artística en su dinastía. Los hermanos de Viridiana, entre ellos Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán, también cargaron con el peso del luto. Para todos ellos, la imagen del accidente fue un recordatorio cruel de lo que la vida les había arrebatado. La reacción del público y de los medios. Cuando la noticia llegó a los periódicos de la época, la cobertura fue inmediata. Los titulares hablaban de la tragedia que enluta al cine mexicano. Programas de televisión interrumpieron sus transmisiones habituales para informar de lo ocurrido, y en cuestión de horas, el país entero conocía la historia. Los medios impresos, que entonces eran el principal vehículo de comunicación masiva, publicaron la fotografía del lugar del accidente, lo que generó una mezcla de morbo y compasión entre los lectores. Con el paso de los años, esa imagen volvió a circular en Internet, especialmente en foros y redes sociales. Cada vez que reaparece, genera un debate intenso. ¿Es correcto difundir fotografías tan íntimas y dolorosas? ¿Se trata de un acto de memoria histórica o de explotación mediática? Estas preguntas, lejos de resolverse, siguen vigentes. Viridiana como mito cultural. La tragedia convirtió a Viridiana en algo más que una actriz joven con talento. Se transformó en un mito, una figura cultural cuya historia funciona como advertencia y como inspiración. Su muerte a los 19 años la colocó en la lista de artistas que, como James Dean o Marilyn Monroe, se convirtieron en eternos justamente por lo breve de su paso por el mundo. En México, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva. Cada aniversario de su muerte se recuerda en noticieros, programas de espectáculos y, sobre todo, en las redes sociales. La imagen del accidente es, al mismo tiempo, un homenaje y una herida abierta que se niega a cerrar. La dimensión ética y social del recuerdo. Uno de los puntos más controvertidos tiene que ver con la dimensión ética de la circulación de aquella fotografía. Por un lado, se argumenta que las imágenes de tragedias sirven para recordar y generar conciencia sobre los riesgos de la imprudencia al volante o de las consecuencias de las tensiones familiares no resueltas. Por otro lado, existe la postura de que difundir imágenes de cuerpos sin vida es una violación a la dignidad humana y al derecho a la intimidad de las víctimas y sus familias. El caso de Viridiana es paradigmático porque muestra cómo la sociedad mexicana, en su necesidad de preservar la memoria, no ha sabido trazar una línea clara entre el homenaje y el morbo. En este sentido, la viralización de su imagen en redes sociales nos invita a reflexionar sobre cómo queremos recordar a quienes admiramos. Últimos instantes de Viridiana la Triste deja en evidencia la fuerza simbólica de una imagen que, pese al paso de las décadas, sigue generando impacto. No se trata solo de la muerte de una joven actriz, sino de un episodio que marcó a una familia, a una generación y a toda una nación. La fotografía del accidente es, en última instancia, un espejo que refleja tanto nuestra fascinación por las estrellas como nuestra incapacidad de aceptar la fragilidad de la vida. La vida de Viridiana la Triste. Infancia, carrera y sueños truncados. Ahora toca dar un paso atrás para comprender a la mujer detrás del mito. Porque Viridiana la Triste no fue solo aquella imagen desgarradora que estremeció al público. Fue también una joven llena de energía, sueños y contradicciones. Para entender el peso simbólico de su muerte, primero es necesario recorrer su vida, desde su infancia marcada por un linaje artístico hasta los primeros pasos en una carrera que prometía mucho más de lo que el destino le permitió realizar. Una infancia en la cuna del espectáculo. Viridiana la Triste nació en un entorno único. Hija de dos grandes figuras del espectáculo mexicano, Silvia Pinal y Gustavo Alatriste. Creció rodeada de luces, cámaras y el bullicio de los foros de televisión. Desde muy pequeña, supo que pertenecía a un universo distinto al de la mayoría de los niños. Mientras otros jugaban en parques, ella se familiarizaba con libretos,
sets de rodaje y conversaciones entre directores y actores. Su madre, Silvia Pinal, era ya un ícono indiscutible, mientras que su padre, Gustavo Alatriste, había dejado huella como productor y director. Esta mezcla de influencias marcó a Viridiana, que desarrolló desde temprana edad un carácter curioso y una fuerte sensibilidad artística. Sin embargo, la separación de sus padres y los conflictos familiares la hicieron crecer en medio de tensiones que, aunque comunes en el mundo artístico, dejaron huella en su personalidad. Desde niña, mostró inclinaciones hacia la actuación. Le gustaba imitar a su madre frente al espejo, jugar a ser cantante o inventar historias para sus hermanos. Sus familiares recuerdan que tenía una risa contagiosa, pero también un temperamento fuerte, herencia clara de la personalidad de Silvia Pinal. La adolescencia. Entre rebeldía y vocación. Durante su adolescencia, Viridiana vivió las contradicciones propias de su edad, pero intensificadas por el ambiente en el que creció. Si bien disfrutaba de los privilegios de pertenecer a una familia famosa, también resentía la presión de estar constantemente bajo el escrutinio público. En entrevistas de la época, admitía que no era fácil ser la hija de Silvia Pinal, pues muchos la juzgaban sin darle la oportunidad de mostrar su propio talento. Fue en estos años cuando decidió que quería dedicarse profesionalmente a la actuación. A diferencia de otros jóvenes que buscan alejarse de la sombra de sus padres, ella aceptó con orgullo el legado familiar, aunque siempre con la intención de brillar con luz propia. Ingresó a talleres de actuación, se preparó en canto y danza, y comenzó a recibir pequeñas oportunidades en televisión. Su rebeldía, sin embargo, se hacía evidente en su vida personal. Como toda joven, buscaba independencia, cuestionaba las decisiones de su madre, y en más de una ocasión tomó caminos que generaron tensiones familiares. Esa mezcla de disciplina artística y ansias de libertad definió los últimos años de su vida, el inicio de una carrera prometedora. El gran salto de Viridiana llegó cuando participó en producciones televisivas que rápidamente llamaron la atención del público. Su belleza natural, sumada a una frescura poco común en la pantalla, hicieron que productores y directores la vieran como una apuesta segura para el futuro. La crítica la recibió con comentarios positivos. Se destacaba su autenticidad frente a la cámara y su capacidad de transmitir emociones con naturalidad. Entre sus primeros trabajos se encontraban apariciones en programas de entretenimiento y en telenovelas, que en aquella época comenzaban a consolidarse como uno de los pilares de la televisión mexicana. Aunque sus papeles no fueron protagónicos, lograron darle la visibilidad suficiente para ser considerada una joven promesa. Detrás de cámaras, quienes trabajaron con ella coinciden en que era disciplinada, puntual y apasionada. No se conformaba con memorizar diálogos. Quería entender a fondo a cada personaje, explorar sus emociones y darles una dimensión más profunda. Tenía apenas 19 años, pero su madurez profesional sorprendía a quienes compartían escena con ella. El peso de la comparación con su madre. Uno de los grandes desafíos de Viridiana fue, sin duda, la constante comparación con Silvia Pinal. La prensa de la época no dejaba pasar la oportunidad de enfrentar a madre e hija, resaltando similitudes físicas, diferencias en estilo y especulando sobre una posible heredera del trono artístico. Para una joven en formación, este tipo de juicios era una carga emocional significativa. Silvia Pinal, por su parte, se debatía entre el orgullo de ver a su hija seguir sus pasos y la preocupación por exponerla demasiado pronto al mundo del espectáculo. En más de una ocasión, intentó persuadirla de esperar, de prepararse mejor, de no dejarse deslumbrar por la fama inmediata. Viridiana, sin embargo, estaba decidida. Quería ser actriz, y quería serlo ya. Este choque de voluntades generó fricciones entre madre e hija, que con el tiempo se intensificaron. Muchos consideran que estas diferencias fueron el trasfondo de la discusión que precedió a la tragedia final. No obstante, más allá de los conflictos, existía entre ambas un lazo de amor profundo, marcado por la admiración y el respeto mutuo. Los sueños truncados. Al momento de su muerte, Viridiana estaba a punto de consolidar proyectos importantes. Se hablaba de nuevas telenovelas, de la posibilidad de un papel en cine,
y de un futuro prometedor que parecía inevitable. Los críticos que la habían visto actuar coincidían en que poseía esa chispa que distingue a los grandes talentos, una combinación de carisma y entrega que no se aprende en ninguna escuela. Entre sus sueños estaba también incursionar en el teatro, un género que admiraba profundamente gracias a las experiencias de su madre. Decía que el teatro le permitiría crecer como actriz y conectar de manera más auténtica con el público. Lamentablemente, esos proyectos nunca se concretaron. El retrato de una generación. Viridiana Alatriste no era solo una joven actriz. Representaba también a una generación de mexicanos que buscaban nuevas formas de expresión en un país que, en los años 80, atravesaba cambios sociales y culturales profundos. Su estilo fresco y desenfadado conectaba con la juventud de la época, que se veía reflejada en ella no solo como artista, sino también como símbolo de libertad y modernidad. Su imagen se convirtió en un espejo en el que muchos jóvenes veían sus propios sueños. La tragedia de su muerte, por lo tanto, no fue solo la pérdida de una promesa del espectáculo, sino también la ruptura abrupta de esa identificación generacional. La familia como pilar y conflicto. La relación con su familia fue siempre compleja. Con su madre, como ya vimos, existían tensiones marcadas por la sobreprotección y las diferencias generacionales. Con sus hermanos, la relación era más cercana, especialmente con Alejandra Guzmán, quien años después se consolidaría como una de las cantantes más importantes de México. Ambas compartían confidencias, complicidades y sueños juveniles, aunque sus personalidades eran muy distintas. Mientras Alejandra representaba la rebeldía musical, Viridiana apostaba por la disciplina actoral. El apellido Alatriste Pinal era, para Viridiana, tanto una bendición como una carga. Por un lado, le abría puertas en el mundo artístico. Por otro, la sometía a un nivel de presión que a veces resultaba abrumador. Sin embargo, nunca renegó de sus raíces. Llevaba con orgullo el linaje artístico que la precedía, el legado de su vida breve. Aunque su paso por la vida pública fue fugaz, Viridiana dejó una huella profunda. Su historia se convirtió en un recordatorio de lo frágil que puede ser la existencia y de lo injusto que resulta que los sueños se interrumpan antes de tiempo. Para muchos, su vida breve es también un símbolo de lo que pudo haber sido. Una actriz de talla internacional, una figura capaz de trascender las fronteras del cine y la televisión mexicana. Su muerte, paradójicamente, consolidó su lugar en la memoria colectiva. Si hubiera vivido más años, quizás su trayectoria habría tomado rumbos distintos, pero al partir en la cúspide de su juventud, quedó inmortalizada como la eterna promesa, la flor que nunca llegó a florecer por completo. El recorrido por la infancia, adolescencia y primeros pasos profesionales de Viridiana Alatriste nos permite comprender que su historia no se reduce a la tragedia de su final. Fue una joven marcada por el talento, la rebeldía y los sueños, que vivió intensamente los pocos años que le fueron concedidos. Su vida breve estuvo llena de luces y sombras, de privilegios y presiones, de risas y lágrimas. Profundizaremos en el impacto mediático y social de su muerte, así como en la manera en que la familia y el público han mantenido viva su memoria durante más de 4 décadas. La reacción mediática y social tras la muerte de Viridiana Alatriste. El fallecimiento de Viridiana Alatriste no solo supuso una pérdida irreparable para su familia y para el mundo del espectáculo mexicano. También desató una ola de conmoción que recorrió todo el país. Nos adentraremos en el impacto que tuvo su muerte en los medios de comunicación, en la opinión pública y en las redes sociales, que décadas después revivieron la imagen de su tragedia, analizando cómo un hecho íntimo se transformó en un suceso nacional. El eco inmediato en los medios impresos. Era la madrugada del 25 de octubre de 1982, cuando la noticia comenzó a circular entre reporteros de Nota Roja y periodistas de espectáculos. El accidente de tránsito en el que Viridiana perdió la vida fue registrado en las primeras horas por la policía capitalina y poco después por fotógrafos que acudieron al lugar. Al día siguiente, los principales periódicos del país
abrieron con titulares que hablaban de la tragedia que enlutó al cine mexicano. Los diarios más importantes, como Excelsior y El Universal, dedicaron páginas enteras al accidente, narrando con detalle lo sucedido. Algunos incluso publicaron la controvertida fotografía del coche destrozado y del cuerpo sin vida de la actriz. En ese momento, los códigos éticos sobre la publicación de imágenes sensibles eran mucho más laxos, lo que generó un choque entre el morbo de la audiencia y la indignación de quienes pedían respeto por la familia. Revistas de espectáculos como TV y Novelas y Siempre también dedicaron ediciones completas a la tragedia. No solo reconstruyeron las últimas horas de Viridiana, sino que además recopilaron testimonios de amigos, familiares y colegas. El público, ávido de detalles, consumía cada palabra publicada. ¿La televisión? Lágrimas en directo. Si la prensa escrita marcó la primera ola de impacto, la televisión amplificó el dolor a nivel nacional. Programas de espectáculos interrumpieron su programación para dar paso a ediciones especiales. Conductores reconocidos, visiblemente afectados, relataban la noticia con lágrimas en los ojos. El velorio y el funeral fueron transmitidos parcialmente por noticieros de gran audiencia. Imágenes de Silvia Pinal devastada, rodeada de amigos y colegas del medio artístico, conmovieron a millones de espectadores. Para muchos, era la primera vez que veían a una estrella de la talla de Pinal mostrar tanta vulnerabilidad frente a las cámaras. La cobertura televisiva no se limitó a informar. Construyó un relato emotivo, casi melodramático, que reforzó la idea de que Viridiana había muerto siendo una promesa rota. Ese discurso mediático alimentó el mito y lo extendió más allá de las fronteras de México, llegando a otros países de Latinoamérica. El público. Entre el dolor y el morbo, la reacción de la gente común fue inmediata. Las calles se llenaron de conversaciones sobre lo ocurrido, y en el funeral, cientos de personas se congregaron para darle el último adiós. Muchos ni siquiera la conocían personalmente ni habían seguido de cerca su carrera, pero sentían que la tragedia de Viridiana era también suya. En mercados, plazas y transportes públicos, se compartían recortes de periódico y se comentaban teorías sobre lo sucedido. Algunos aseguraban que el accidente fue producto de una imprudencia. Otros, más fatalistas, lo interpretaban como un designio del destino para alguien que, como James Dean, estaba destinado a morir joven. El morbo también jugó un papel importante. La fotografía del accidente circuló de mano en mano, generando tanto fascinación como rechazo. Había quienes la guardaban como recuerdo macabro, mientras otros la consideraban una falta de respeto. Esa dualidad refleja cómo la sociedad mexicana vive las tragedias públicas, entre el dolor genuino y la atracción por lo prohibido. Los artistas, un gremio enlutado. El medio artístico reaccionó con profunda tristeza. Actores, cantantes y productores expresaron públicamente su dolor, muchos de ellos en entrevistas improvisadas frente a los reporteros. María Félix, Pedro Armendáriz Jr., Lucía Méndez y otros grandes nombres enviaron condolencias a Silvia Pinal. El gremio entero se volcó para acompañar a la familia en un momento tan doloroso. Lo que más conmovía a sus colegas era la juventud de Viridiana. La mayoría coincidía en que tenía un futuro prometedor y que su partida no solo era una tragedia personal, sino una pérdida para la cultura mexicana. El Sindicato de Actores organizó un homenaje póstumo en su memoria, donde se recordaron sus cualidades artísticas y humanas. La construcción del mito en los años 80. A lo largo de los meses posteriores al accidente, los medios continuaron alimentando el mito de Viridiana. Revistas publicaban fotos inéditas de su infancia, entrevistas antiguas y testimonios de amigos cercanos. Se hablaba de ella como el ángel caído del espectáculo. Su historia se repetía en programas de radio y televisión como un recordatorio constante de lo efímero de la vida y la fama. Con el paso del tiempo, la figura de Viridiana se consolidó como un mito juvenil, comparada con estrellas internacionales que también murieron jóvenes. Esta narrativa reforzó la percepción de que su muerte no fue solo un accidente,
sino una especie de destino trágico que la elevó a la categoría de leyenda. La llegada de Internet y la viralización de la imagen, décadas más tarde. Con la irrupción de Internet y las redes sociales, la imagen del accidente reapareció con fuerza. Usuarios en foros, blogs y posteriormente en plataformas como Facebook y Twitter comenzaron a compartir la fotografía que había marcado a toda una generación. El impacto fue inmediato. Nuevas generaciones, que apenas conocían el nombre de Viridiana, quedaron impresionadas al descubrir su historia. El debate se reavivó. ¿Era ético difundir imágenes tan sensibles? ¿Debía respetarse la memoria de la actriz o era parte de la historia cultural del país? En Instagram, cientos de publicaciones conmemoraban su vida y su muerte, muchas veces acompañadas de mensajes como «Siempre vivirás en nuestra memoria» o «La eterna promesa del cine mexicano». TikTok también se llenó de videos que recreaban su biografía, mezclando imágenes de archivo con narraciones dramatizadas. La dimensión global del fenómeno. Aunque Viridiana la Triste fue una figura principalmente conocida en México, la viralización de su imagen permitió que su historia trascendiera fronteras. En comunidades hispanas de Estados Unidos, así como en países de Sudamérica, su nombre comenzó a circular como ejemplo de una artista que murió demasiado pronto. Medios internacionales retomaron la noticia, algunos con artículos retrospectivos que resaltaban la ironía de que la hija de una gran diva muriera en circunstancias tan trágicas. El mito, así, se internacionalizó y se incorporó a una narrativa más amplia sobre celebridades que fallecieron jóvenes. El eterno debate ético, uno de los aspectos más discutidos desde 1982 hasta hoy, ha sido la ética de difundir la fotografía del accidente. Para algunos, es una forma de mantener viva la memoria y de recordar los peligros de la imprudencia al volante. Para otros, es una invasión intolerable de la privacidad y una falta de respeto hacia la víctima y su familia. Periodistas, académicos y especialistas en comunicación han utilizado el caso de Viridiana como ejemplo en debates sobre la responsabilidad de los medios. ¿Hasta dónde debe llegar la libertad de prensa? ¿Dónde empieza el derecho a la intimidad? El caso sigue siendo citado en universidades como un referente obligado en cursos de ética periodística. La reacción mediática y social tras la muerte de Viridiana la Triste demuestra cómo un acontecimiento personal puede transformarse en un fenómeno colectivo. Su partida no solo enlutó a su familia y al medio artístico, sino que también se convirtió en un espejo de las tensiones sociales, culturales y éticas de México. El eco de su tragedia sigue resonando hoy, gracias a la memoria colectiva y a la capacidad de las redes sociales de revivir imágenes y relatos del pasado. Así, la figura de Viridiana continúa viva, no solo como recuerdo doloroso, sino como símbolo de lo efímero de la vida y de la fragilidad de los sueños. El legado y la memoria de Viridiana la Triste en la cultura mexicana. Después de recorrer sus últimos momentos, su vida breve y la conmoción social y mediática que generó su partida, llega el momento de reflexionar sobre lo que quedó. El legado. Porque aunque Viridiana la Triste murió a los 19 años, su memoria se ha mantenido viva durante más de 4 décadas. Su historia no se desvaneció con el paso del tiempo, sino que se transformó en un relato cultural, en un mito compartido que sigue generando emociones, debates y homenajes. La familia, como guardiana de la memoria. Silvia Pinal, madre de Viridiana, ha sido la principal guardiana de su recuerdo. En múltiples entrevistas, la gran diva del cine mexicano ha hablado de su hija con lágrimas en los ojos, recordándola no solo como una joven actriz prometedora, sino como una hija cariñosa, sensible y llena de vida. Cada vez que Pinal es cuestionada sobre los momentos más dolorosos de su vida, inevitablemente menciona la muerte de Viridiana. A lo largo de los años, ha tratado de mantener vivo su recuerdo no desde el dolor, sino desde la celebración de lo que fue. Su forma de recordarla es hablar de su risa contagiosa, de su disciplina en los sets de grabación y de la manera en que soñaba con conquistar el cine y el teatro. Sus hermanos también han hecho lo propio. Silvia Pasquel, actriz consagrada,
ha compartido cómo la ausencia de Viridiana marcó a la familia para siempre. Alejandra Guzmán, por su parte, ha confesado que muchas de sus canciones tienen una carga emocional ligada a esa pérdida. En varias ocasiones ha dicho que la rebeldía que la caracteriza también surgió como una forma de canalizar el dolor de haber perdido a su hermana tan joven. De esta manera, la familia no ha permitido que Viridiana sea solo un recuerdo trágico. La han convertido en un símbolo de amor, inspiración y resiliencia. La industria del entretenimiento, homenajes y silencios. El medio artístico mexicano también ha jugado un papel fundamental en mantener viva la memoria de Viridiana. Programas de televisión, documentales y revistas de espectáculos han dedicado espacios para recordar su vida y su carrera. En cada aniversario de su fallecimiento, surgen especiales que rescatan entrevistas, fotografías inéditas y testimonios de quienes trabajaron con ella. La Asociación Nacional de Actores, ANDA, ha incluido su nombre en diversas ceremonias conmemorativas, donde se honra a quienes partieron demasiado pronto. Además, algunas escuelas de actuación han utilizado su historia como ejemplo de talento truncado, enseñando a los estudiantes la importancia de valorar cada oportunidad en el escenario. Sin embargo, también ha habido silencios. Durante muchos años, algunos sectores de la industria prefirieron no hablar del accidente ni mostrar imágenes de lo ocurrido, por respeto a la familia. Esta discreción, aunque comprensible, también contribuyó a alimentar el mito, porque lo que se oculta suele despertar más curiosidad. El público. De la tragedia al mito. Para el público mexicano, Viridiana Alatriste se convirtió en una figura mítica. Su muerte temprana, en circunstancias dramáticas, la colocó en la misma categoría que artistas internacionales como James Dean, Marilyn Monroe o incluso Selena Quintanilla. Jóvenes con talento que se fueron demasiado pronto y que, por esa misma razón, permanecen eternamente jóvenes en la memoria colectiva. En la cultura popular, su nombre se convirtió en sinónimo de promesa interrumpida. Cada generación que descubre su historia a través de libros, revistas o redes sociales revive la emoción que provocó su partida. Para muchos, recordar a Viridiana es también recordar una época. Los años 80, la televisión mexicana en su auge y una sociedad que todavía buscaba referentes juveniles frescos y auténticos. El papel de las redes sociales en su inmortalidad. Si bien la memoria de Viridiana ya estaba consolidada, fue gracias a Internet que su historia adquirió una nueva dimensión. Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok han sido clave para que las nuevas generaciones conozcan a la actriz. Vídeos conmemorativos, hilos en Twitter contando su biografía y publicaciones con fotografías de archivo se viralizan cada cierto tiempo. Jóvenes que ni siquiera habían nacido en 1982 sienten empatía y curiosidad por la vida de aquella mujer que parecía tenerlo todo y lo perdió en segundos. La famosa imagen del accidente, aunque polémica, fue el punto de partida de esta viralización. Pero con el tiempo, las redes han dado paso a una forma más respetuosa de recordarla, enfocándose en su belleza, en sus sonrisas y en sus apariciones televisivas. Así, la memoria de Viridiana se ha democratizado. Ya no pertenece solo a su familia o a los medios, sino a millones de usuarios que la reviven y reinterpretan a su manera. Viridiana como símbolo cultural. Más allá de lo personal y lo mediático, la figura de Viridiana Alatriste también tiene una dimensión cultural. Su historia se ha convertido en un relato que condensa varias tensiones de la sociedad mexicana. La fragilidad de la vida en medio del éxito, el peso de las dinastías artísticas y las expectativas sobre los hijos de celebridades, el debate sobre el respeto a la intimidad frente al derecho a la información, la fascinación de la sociedad por las tragedias de los famosos. De esta manera, Viridiana no es solo recordada como una actriz que murió joven, sino como un símbolo que nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias contradicciones como sociedad. La enseñanza de su legado. El legado de Viridiana Alatriste no se mide en cantidad de películas o premios, porque su carrera apenas estaba comenzando. Su verdadero legado está en la inspiración que dejó
y en las lecciones que su historia transmite. La importancia de valorar cada instante, porque la vida puede cambiar en un segundo. El poder del arte como herencia, pues aunque no alcanzó la cima, dejó huella en quienes la conocieron y en quienes descubrieron su talento. La necesidad de un periodismo más ético, ya que su caso sigue siendo estudiado en universidades como ejemplo de los límites que deben tener los medios al cubrir tragedias. El valor de la memoria, porque más allá del morbo, recordar a Viridiana es también honrar a una joven que soñaba con conquistar el mundo desde el escenario. Hoy, más de 40 años después, Viridiana Alatriste sigue viva en el recuerdo de su familia, en los archivos de la televisión mexicana y en la memoria colectiva de un país que la vio partir demasiado pronto. Su historia no es solo la de una actriz que murió en un accidente, es la historia de una promesa rota, de un dolor compartido y de un mito que se resiste a desaparecer. Su legado nos invita a reflexionar sobre la vida, la muerte, la fama y la memoria. Y nos recuerda que, aunque el tiempo pase, hay historias que permanecen eternas porque tocan fibras profundas en la sensibilidad humana. Sensibilidad humana. Sensibilidad humana. Sensibilidad humana. Sensibilidad